Muy buenas tardes, bienvenidos sean en este miércoles de historia a su programa En la Mira. Soy su servidor José Ignacio Gallardo y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un poco de las noticias, de lo que está ocurriendo a nivel noticioso, pero también es miércoles de historia con don José Luis Hernández Caudillo. Le invito a que se quede con nosotros y nos dé la oportunidad de hablar y conocer un poco más acerca de los gimnasios y de los estadios aquí en Ciudad Juárez, también de las albercas, ¿por qué no? El día de hoy estaremos también platicando lo que está sucediendo en el panorama pues de la violencia en contra de los periodistas. Ya se eleva a la cifra de atentados de periodistas, son 2 asesinatos más, se eleva la cifra a 11 personas que pierden la vida en este país en este año, una cifra muy alarmante, porque no hay otro país que registre tantos atentados en contra de periodistas como nuestro país. El día de hoy también está llevándose a cabo la conferencia de prensa por parte del gobierno capitalino, el gobierno de Claudia Sheinbaum, para dar su versión de lo que no les gustó del dictamen pues que emitiera una empresa noruega que fue contratada, fíjense nada más, por la propia Claudia Sheinbaum. No le gustó las resoluciones, no le gustó lo que finalmente resultaron las investigaciones y desconoció el resultado y hoy está presentando los por qué está desconociendo esto. Y bueno, le quiero comentar también que se está reportando un quebranto impresionante en la Comisión Federal de Electricidad. Más de 106 mil millones de pesos, 106 mil millones de pesos, es una cifra impresionante, pero no nos sorprende porque está el señor Bartlett ahí inmiscuido y todo lo que suene a quebranto, a corrupción, a desvíos, estando el señor Bartlett, pues no nos sorprende de ninguna manera. También le quiero informar pues que Jorge Ramos el día de hoy estuvo ahí en la mañanera, el periodista de Univisión, y le pidió al presidente mexicano una explicación por qué estaba insistiendo en que Joe Biden debería invitar a ciertos países, los cuales Jorge Ramos califica como los malos de la fiesta. Dice, los malos de la fiesta no deben de acudir, los malos no deben de acudir a la fiesta, los malosos. Y bueno, Andrés Manuel defendiendo, dice, ¿quiénes somos nosotros para nombrar a unos malosos y a otros no? En fin, va a ser interesante ver si se sale finalmente Andrés Manuel con la suya de que o los invitan o él hace berrinche y no va. Y por otro lado también le comento que está fuerte el enfrentamiento en Nuevo León del fiscal y el gobernador del estado por los casos desafortunados de 2 jóvenes que pierden la vida en circunstancias sumamente extrañas. Así que pues esto, señores, es parte del panorama que tenemos el día de hoy. Mucho calor en muchas partes de la República Mexicana, algo de sargazo desafortunadamente en la zona de la Riviera Maya. Y aquí, bueno, pues aquí tenemos ya el inicio de una temporada con mucho calor. El día de hoy vamos a platicar con don José Luis Hernández Caudillo. El día de hoy vamos a platicar precisamente con José Luis Hernández Caudillo en esta tarde. Don José Luis, qué bueno que nos acompaña. Y el día de hoy, don José Luis, estamos hablando de gimnasios, de estadios, estaremos hablando de albercas. También se me viene a la mente la alberca 2030, la alberca de la cervecería y de Altavista. Don José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Y las fotos que subió, que compartí, ¿de dónde es el clavadista? ¿Es la Riviera? No, esa alberca estuvo en el gimnasio municipal, allá para el lado de la calle de Gollado. Ah, tenía alberca. Tenía alberca. Sí, por ahí sube una foto donde está tirándose un clavado y luego está otra foto donde se ve, de ese mismo ángulo, se ven las oficinas del PRI. Sí, es cierto, es cierto. Las que estuvieron mucho tiempo ahí en María Martínez y Degollado, exactamente. Sí, entonces esa alberca estuvo
Ahí por el lado de la Degollado, duró mucho tiempo la alberca ahí en el gimnasio. Y a mí en una ocasión me tocó ir ahí y no sé qué evento hubo. El caso es que yo me entretuve viendo acá para la alberca. Yo no me di cuenta, no me llamó la atención el evento al que me llevaron de la escuela. Pero yo me entretuve viendo la alberca. Y me tocó entrar por el lado de la María Martínez y estar viendo ahí. ¿Y esa alberca que era con fines de práctica recreativa o había cursos de natación? Hay gente que está en el grupo que dice que ellos aprovechaban, creo, un día a la semana, el martes, para ir a ayudar a limpiarla y los dejaban entrar gratis. Ándale. Entonces iban los martes a ayudar a hacer limpieza de la alberca y les daban la oportunidad de que entraran gratis. Así que pues, les convenía ayudar ahí. Y me imagino yo que esa alberca desaparece cuando se hizo aquella remodelación. Ok. Que se le cambió también de nombre a Josué Nery Santos. Sí, porque... ¿Antes cómo se llamaba ahí? Nada más gimnasio municipal. Gimnasio municipal. Sí, cuando estaba la biblioteca ahí en un lado, la biblioteca que estuvo ahí en la Mariscal y María Martínez. Ok. Que después se hizo un pequeño gimnasio cuando se cambia en el 58 la biblioteca del Parque Borunda. Sí. Ahí el lugar que ocupaba la biblioteca se hizo un pequeño gimnasio como el que está ahorita aquí en la Mariscal, donde topa la Samaniego. Okay. Así que ahí estuvo ese. Y luego en el 74 pues se le hizo otra remodelación para dejarlo como está actualmente ahorita. Y ahorita ya pues, nomás hay box, hay pesas. Lo que pasa es que el gimnasio pues se pensó como para darle oportunidad a la gente de los barrios de que fueran a hacer ejercicio. Okay. Había partidos de básquetbol que había mucha afición y la hay todavía, nomás que pues desaparecen los equipos profesionales. Y para los eventos de lucha libre. Después pues se fue dando en arrendamiento y lo ocuparon varias empresas y ya se fue perdiendo la finalidad del gimnasio. Ya, pura lucha, ¿no? Pura lucha y eventos artísticos, se presentaban artistas. Yo vi ahí a Chespirito y su compañía, ahí me tocó ver al Chavo del 8. Sí, se presentaban esa clase de espectáculos, pero realmente se le debería de dar otro uso, de darle un impulso al deporte local. Claro. Eventos artísticos, todo eso, para eso está la Plaza de Toros. Claro. Don José Luis, entonces para echar una nadadita, ¿qué opciones tenían los juarenses? Pues la alberca de la cervecería Cruz Blanca, que estaba... En la Reforma. Sí, por la avenida Reforma, estaban los jardines y atrás de los jardines estaba la alberca, una alberca redonda. Con toda la mano, bien puesta. Estaba bien hecho y todo, el trampolín estaba a la mitad de la alberca. Era donde se dividía la parte honda y la parte no tan honda, pero el trampolín estaba en medio. Y pues a mí me tocó ir varias veces. También me tocó ir a la alberca que estuvo en el Parque Borunda, exactamente enfrente de donde está la estación de bomberos. Ah, ahí había una alberca. Había una alberca, nada más que no escarbaron para hacer la alberca, sino que estaba a nivel piso y luego se hizo sobre arriba. Para arriba. Ahí estuvo la alberca. A mí me tocó ir cuando estaba en la secundaria del parque. ¿Enfrente de los bomberos o de lado? O sea, no, enfrente de los bomberos, ahí en ese espacio ahí estuvo la alberca. Pero en el Parque Borunda. En el Parque Borunda. O sea, casi pegado a la... Entre la estación de bomberos y la secundaria. Ahí estaba. Ahí estuvo la alberca. ¿Y era particular o era pública? Era pública. Era pública. Sí, por ahí en el grupo tenemos Obviamente en verano nada más, ¿no? Sí, claro, en verano. Por ahí tenemos en el grupo unas fotos donde una compañera que inició el grupo con nosotros se tomó ahí con unas compañeras una foto en la alberca. ¿Y los chavos normalmente todos los chavos acudían de todas las edades? Sí, pues era pública, era igual que la alberca de la cervecería. Al río, ¿qué tanto se iban los vagos al río, a nadar? Bueno, el espectáculo más llamativo las compuertas, ¿no? No, cuando se andaban ahí en el chorro. Es un chorro que está del puente de la Juárez hacia el poniente. Por ahí todavía está un cuadro donde salía un chorro de agua. Y ahí se iban los muchachos, me imagino que puros de Bellavista, porque les quedaba más cerca.
y se aventaban hacia el chorro y los aventaba casi hasta la orilla de la fuerza. Río. Sí, era cuando el río todavía llevaba agua. Y era un espectáculo, la gente se paraba en el puente a ver que se aventaban hacia el chorro y los aventaba hasta la orilla del río. Era un espectáculo muy... Obviamente, los chavos malillas, un chavo de cierto nivel no iba ahí. No iba ahí. No iba ahí. Y luego se metían al río a bañarse, a nadar. También en las compuertas era un espectáculo los domingos. Se hacía como días de campo y se iban a ir los jóvenes, los niños. Nada más que las aguas del río Bravo en cierto tiempo hacían remolinos, entonces era lo peligroso. Es muy peligroso. Y aparte de que estaba hondo el río, y antes ibas de caminando, te hundías. Sí, lo que pasa es que la arena cuando se va arrastrando con el agua va haciendo como una especie así de UVs. Hay que seguir la línea de esas UVs para no hundirse la gente y de repente se le acaba el piso y es cuando se agacha y muchas veces la corriente pues los arrastra. Así es. Sí, entonces había una alberca que la mayoría de los estudiantes íbamos al día de campo, el día del estudiante, el que era la enramada. Yo creo que era la parte de los jóvenes, ¿no? Que ya se acerca la fecha del 23 de mayo. Es cuando todos los chavos fuimos, ¿no? A nuestro día de campo y casi por lo general había una alberca ahí. Sí, como estaba retirado de la ciudad, pues en la escuela decían, nos vamos a llevar a un día de campo y a la enramada, y luego había otro lugar, creo que se llamaba La Playa, allá por el puente de Guarefil. Y nos íbamos de día de campo y para festejar el día del estudiante y no andar haciendo desmanes aquí en el centro, que muchos malandros secuestraban camiones. Sí, y entonces para evitar involucrarse en esa clase de eventos con los malandros, pues a ver, vamos a un día de campo. Y muchos aprovechaban para irse al ojo de la casa. Y por cierto, allá por 1967, un compañero de la secundaria fueron, y él ya estaba en la prepa, fueron a... Dice el maestro Joel Casas que la Rosita y la Barraza, la Granja Barraza. La Granja Barraza. Sí, también eran muy concurridos para los días del estudiante, para no verse involucrado en hechos, porque acuérdense que el día del estudiante todos los comercios tenían miedo. Sí. Porque llegaban y saqueaban. Sí, la discoteca, la casa de música deluxe. La vaciaron, ¿verdad? Las compañías refresqueras, la Coca-Cola, la Sky que estaba aquí en Bellavista, llegaban las bolas de estudiantes, no eran estudiantes, eran malvivientes, llegaban y arrasaban con todo el producto que tenían ahí las empresas. Así que para evitar todo eso, pues se aprovechaba, sí es cierto, la Rosita y la Barraza. Después surgieron otras, ¿no? El 2030, el Deportivo 2030, la Altavista. Sí, el de Marlú. El de Marlú, ese ahí por la Panamericana. Ajá. Entonces había lugares donde pues la gente que tenía posibilidades iba y disfrutaba de eso. Acuérdense que también había un lugar recreativo por la cuesta, que había unas lanchitas. Ah, sí, cómo no. Y luego había otro lugar ahí por Jardines Eternos. Acá por la Juárez Porvenir, ¿no? Por la Juárez Porvenir. Y la última vez que yo fui hacia un evento fue en el 69, aquí por donde está Fiesta Roller, por ahí, por ese rumbo. Sí. Ahí había una alberca también. Entonces había lugares a los que había posibilidad de ir y que quedaban fuera de la ciudad. Ahora, pues hay que ir allá para la carretera Juárez Porvenir, allá por San Agustín, San Isidro. Sí, el Mamut y todas esas balnearios, ¿no? Sí, son los balnearios. Y quedan fuera de la ciudad también, fuera de la mancha urbana. Y hay la posibilidad de ir a disfrutar. De mitigar los calores de esta frontera. Entonces, desde hace mucho tiempo, ya sean en estanques improvisados o albercas ya profesionales. ¿Qué pasó con el deportivo ese que vemos
año tras año, décadas, se van acumulando ahí en Paseo Triunfo de la República y Adolfo de la Huerta, el famoso Rivera o Riviera, ¿cómo se dice? Riviera. ¿Qué pasó con esa alberca? ¿Cuál es la leyenda? Porque pues es una cosa que pasan los años. Digo, es que la propiedad vale una super lana. No por el lugar, esa esquina vale millones de pesos. Sigo sin entender por qué está todavía sin vender. Ahí en el grupo hemos comentado, bueno, al principio del grupo hicimos una reseña histórica de cuál fue la razón por la que se cerró. Y desafortunadamente hubo personas que nos criticaron por el hecho de estar mencionando el evento que sucedió ahí, quienes estuvieron involucrados. ¿Hubo un asesinato? Sí. Entonces les dijimos nosotros, el interés de nosotros no es juzgar a las personas que se involucraron o criticar el evento, sino simplemente platicar la historia. Hacer una reseña. A nosotros nos interesa la historia del lugar y por eso lo estamos comentando. Si fueron culpables, no fueron, si la ley los juzgó, si salieron absueltos o no los juzgaron, esto a nosotros no nos interesa. Pero ya nunca volvimos a retomar el tema porque pues sí, creemos que no es bien visto por algunas personas. Pero ahí en el grupo al principio hicimos la reseña de lo que pasó. Pero independientemente de lo que haya pasado, ¿por qué todavía sigue sin vender? ¿No está a la venta ni siquiera el predio? O sea, no, inclusive hemos tratado de ir a pedir permiso para entrar, por documentar la historia. Ajá. Y no nos permiten. No quieren. ¿No? Entonces, a nosotros nos interesa es ir a ver las cabañas. Afortunadamente tenemos las fotos de cuando estaba en funcionamiento. ¿Qué era? ¿Qué había? ¿Había cabañas? Había cabañas. Estaba la alberca. ¿Qué significa cabañas? O sea, tipo hotel, motel. Tipo motel. Motel. Había una especie de salón de baile, una barra, y luego estaba la alberca y alrededor estaba las cabañas. Y precisamente en una cabaña pues sucedió ese evento y estuvieron involucrados varios personajes muy conocidos en la localidad. Ya. Entonces hasta ahí le dejamos nosotros y hemos documentado con fotografías de cuando estaba en construcción, de cuando estaba su época de oro. ¿Y cuándo fue clausurado o cerrado? Eso fue, creo que a fines de los 60, a principios de los 70. Desde esa época. Afortunadamente una muchachita que conocimos cuando entramos al Cine Victoria, que ella tenía tiempo tratando de entrar y nos vio que estábamos adentro, le dijo, ¿por dónde entramos? Véngase por acá, y logramos que entrara. Ella tenía una compañera de Francia que quería venir a hacer una reseña de lugares históricos de Juárez, y un día me la llevó a presentar. Me dijo, otra vez que venga quiero que me acompañe para ir a conocer lugares. Yo ya le había hecho una lista de qué lugares podíamos entrar. Cuando se dio cuenta que había un lugar que se llamaba el Rivera, dijo, ese me gustaría entrar. Y ella logró entrar, no sé cómo le hizo, logró entrar y me mandó un video. De adentro. De adentro. ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está? Dijo, oiga, ¿cómo le hizo? Dijo, pues, no sé, dijo, fui y permiso, me dejaron entrar. Y tomó videos y fotografías y me las mandó. Y entonces digo, pues creo que bien que ella que viene de Francia, pues logró entrar. Y hemos tratado por todos los medios posibles y no nos permiten entrar. Pero sí tiene una historia muy trágica. Sí, desgraciadamente pues por ahí fue causa de unas disputas entre dos de los personajes y el otro pues ya se separó también del grupo y hasta ahí quedó la cosa. Pero pues sí está muy interesante, nomás que ya no nos gusta hablar de ese tema porque tuve muchas críticas. Oiga, el 2030, el Deportivo 2030, también algo muy importante para los juarenses. Yo iba a Burritos Tony, golazo, y de Burritos Tony nos íbamos a toda la pandilla, ahí a Vicente Guerrero, al Deportivo 2030, a la alberca. Sí, entonces, pues, la Avenida de las Américas. No, era la José Borunda. Atrás está por la José Borunda. Con la hambriada que te da la alberca, esos burritos sabían
porque te los entregaban en una caja de cartón blanco, ¿se acuerdan? Sí. Un cartón muy fino, así muy acá elegante, y me sabían a gloria esos burritos, me siguen sabiendo a gloria, pero más con el hambre que le da uno después de una nadadita, don José Luis. Bueno, yo iba más que a la alberca al rebote. Había rebote, ¿no? Sí, todavía está por ahí la instalación del rebote. Es que a mí me gustó mucho jugar al rebote desde la secundaria, ahí empecé a jugar en la secundaria, y luego a veces estaba muy ocupado el rebote, nos íbamos al 20-30. En ocasiones fuimos allá, no sé, por una de los electricistas, había un rebote y también nos daban permiso de entrar, y luego acá creo que por la San Antonio íbamos a un rebote. Y también había uno en el Chamizal, ¿no? Es otro de los rebotes más conocidos. El que está ahí a un lado del museo. Es cierto, ahí había uno. Y luego está otro acá a un lado de Ixa. Ajá. Sí. Y ¿A cuál iba usted? Al del museo. Al del museo. Ahí vamos pues yo salí a las 4 de la mañana y luego me iba con unos... Sí, me decía que amigos, saliendo se iba... uno de los compañeros trabajaba en un bar, y luego ahí se reunían policías, meseros, taxistas, y hacíamos un grupito y nos íbamos al Chamizal. ¿A jugar? A jugar. Pero llegábamos y todavía estaba oscuro, lo que hacíamos era que llevábamos bolsas o cajas y empezamos a juntar la basura que dejaban tirada. Y la juntamos y la dejamos por ahí en un lado. Cuando ya empezaba a verse de día, empezamos a jugar. Terminamos por aquello de las 9, 10 de la mañana. Ya bien cansados a dormir. Sí, ya a descansar, porque todos trabajamos de noche. Pero sí nos la pasamos muy bien, y luego anduvimos buscando lugares donde pudiéramos jugar al rebote. ¿Sabe dónde nos pusimos a jugar rebote una vez? Porque no encontramos un lugar. Aquí en un lado del puente de la Ley, donde ahorita está lleno de carros que creo que recogen de la aduana. Oh, ahí hay una pared, ahí nos poníamos a jugar al rebote. ¿Sí? Ahí, al tío Sam. Ándele. También en el tío Sam había un rebote atrás de la barra, y ahí nos poníamos a jugar. Don José Luis, estadios. El estadio, ¿cuál es el más? El 20 de noviembre es más antiguo, ¿verdad? Es el más antiguo. Sí. Ese estadio me tocó ir a la inauguración allá por 1958. Wow. Nos llevaron de la escuela Miguel Hidalgo y fuimos todos los del salón, y esa fue la inauguración. Me acuerdo yo que cuando salimos nos fuimos a los jueguitos del Parque Borunda. Ahí enfrente. Ahí enfrente. Porque antes no estaba cerrada la calle José Borunda. La calle José Borunda, sí, es cierto, seguía hasta la Avenida de las Américas. Ajá. Que fue donde un tiempo se hizo la Feria del Algodón. Ajá. Entonces a mí me tocó ir a la inauguración del estadio 20 de noviembre. Y pues fue en ese tiempo se hizo la inauguración del estadio 20 de noviembre, y se hizo la inauguración de la biblioteca y el auditorio Benito Juárez. El auditorio, esas tres cosas fueron. Sí. Pues le dieron un brillo importante a Juárez en su época, esos tres inmuebles. Pues, ¿no? era cuando se le estuvo dando el impulso al crecimiento de la ciudad, y se trató de embellecerla para el oriente, porque para el poniente no había manera de hacer obra, eran puros arroyos. Y pues hasta la fecha el poniente sí sigue olvidado. Y entonces a mucha gente se le dijo, de aquel lado de la ciudad es imposible que se hagan colonias, porque es difícil introducir los servicios básicos. Por el viaducto. Exactamente. Entonces, acuérdense que los años de gloria del PRI, para lograr adeptos, iban y los asentaban para aquellos rumbos y les daban terrenos. Y les daban ahí su lugar para que hicieran su casa. Independientemente si eran irregulares o no. Exactamente. Ya lo comentamos en una ocasión aquí, de cuando la invasión en las colonias aquellas de la Echeverría Escobedo, Mariano Escobedo y todas esas, Galeana, Flores Magón, que se inundaban. No, que los dueños de los terrenos no podían vender, porque era difícil introducir los servicios. Y lo que hacía era que alentaban las invasiones que les mueven los paracaidistas. Iban y se posesionaban de los terrenos, y después el propietario reclamaba el pago del terreno y pedía la intervención del municipio. Entonces el municipio cobraba
le pagaba al dueño de los terrenos y el municipio cobraba después lo que hacían el avalúo. Después los vecinos de esos terrenos empezaron a exigir los servicios. Y es hasta la fecha que en tiempo de calor no hay agua suficiente porque queda en un lugar demasiado alto. Así es. No es posible meter el drenaje por lo mismo, las lomas, arroyos. Entonces se les dijo muchas veces que no era posible. Pero medidas populistas. Exactamente. Don José Luis, vamos a hacer nada más un comentario con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, agradeciéndole al público Radio Escucha, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que este viernes a las 6 de la tarde es la inauguración de la Universiada, un evento deportivo muy importante aquí en la frontera, un evento que traerá a más de 9,000 estudiantes universitarios de todo el país a esta frontera. Seamos buenos anfitriones, que se lleven una buena imagen de Ciudad Juárez todos y cada uno de estos jóvenes universitarios. Gracias por este apoyo que se le está dando de muchos sectores a la universidad. Bueno, también gracias a la Galería del Centro. Estos cuadros que está viendo a mis espaldas son de la artista plástica Verónica Rico. Seguimos todavía exponiendo su trabajo aquí en esta galería. Y bueno, gracias a Del Río, muchas gracias a nuestros amigos de Del Río. Hoy, ¿para qué está tu día? Porque el mío está para consentirnos, ser felices y pasarla increíble. Y por eso llego a Del Río, por los productos que necesito para disfrutar de estos momentos con Del Río. Este miércoles el día está para todo lo que tú quieras. Bueno, señores, vamos a continuar con esta charla y comentarle a usted que se va a escoger próximamente al cronista de la ciudad. Léanos el día de hoy en el Diario de Juárez, hoy publico y hablo precisamente de que este puesto no es político, no debe de ser un pago de facturas, debe de ser un puesto que se le otorgue a alguien que tenga la capacidad y que sobre todo tenga mucho cariño por Juárez. Esa es la primicia, y respetar mucho el cargo, porque es un honor ser cronista de la ciudad. ¿Cuántos cronistas hemos tenido, don José Luis, o cuántos usted ha registrado? Desde el profe Armando B. Chávez, ¿sería el primero él? Él fue el primero porque él fue el que rescató el archivo. El archivo, ¿verdad? Qué bárbaro. Que estaba tirado ahí en una habitación de la presidencia. Y ya lo daban por basura, ¿verdad? Sí, ya le ordenó el presidente municipal que lo tirara porque iban a ocupar ese espacio, y él con mucho cuidado estuvo revisando y se paró por años, por meses, por días, y logró hacer un archivo pero estupendo que ahorita está ahí en la biblioteca de Arturo Tolentino. Escribió también un libro, ¿no? Que es el que la historia de Ciudad Juárez. Mi papá tenía ahí en la casa. Esa es una joya, ese libro, ¿eh? Sí, pues basado en los archivos que se encontró, viene desde Valentino Oñate, toda la historia de la ciudad. Y entonces él fue el que rescató también el gusto de don Benito Juárez, que tiene la Plaza de Armas. Y entonces él fue el primer cronista, y luego después pues yo recuerdo nada más a don Felipe Talavera, a don Ignacio Esparza, sí. También. Y luego ya después salió don Filiberto Terrazas. Y Raúl Flores en medio, ¿no? También. Flores Cimental estuvo. Flores Cimental no sucede nada. Un poco de tiempo, sí. Y por cuestiones políticas salió. Sí, no, y lo que pasa es que para ser cronista se necesita dedicar tiempo. Sí, no, es de tiempo completo. Y no trabajar 8 horas, sino es trabajo de 24 horas. Sí. Para poder hacer un buen trabajo. Y entonces, pues el señor Filiberto Terrazas duró tiempo inactivo, entonces había que continuar con el trabajo del cronista. Así es. Lo que pasa es que la convocatoria que lanza el municipio recientemente pues trae cosas buenas y trae cosas malas. Ajá. Lo que pasa es que ahora, para ser cronista, necesita tener un cierto grado de licenciatura en sociología, exactamente, en historia y bueno, o sea, está muy etiquetado. Exactamente, como que viene ya etiquetado para ciertas personas. Ojalá y no traiga dedicatoria, ¿verdad? Y entonces, pues no creo yo que sea esa la razón por la que mucha gente no quiera participar de ser el cronista. Es que no es el grado de que tenga la persona, sino el amor a la ciudad, el relacionarse con las personas que conozcan la historia y
más Sí. bien a divulgarla. Oiga, yo creo que vamos bueno, he estado tratando de buscar al regidor Jorge Gutiérrez Casas porque me interesa mucho conocer, don José Luis, y lo invito a esta investigación porque a mí me gustaría conocer varias cosas. Saber si el nuevo cronista de la ciudad es también el encargado del archivo histórico. O sea, una cosa es el archivo histórico y otro es el cronista, o es parte de lo mismo, quiero saber. No, yo me imagino que el cronista es aparte del encargado del archivo histórico. Por ejemplo, ¿Y ahorita quién es el encargado? El encargado del archivo histórico es Carlos Durán. Carlos Durán. Sí, estaba el señor ok, Santillana, ok. pero él se jubiló y se quedó Carlos Durán. Oiga, don José Luis, otra cosa que también me gustaría, vamos a buscar a don Carlos Durán entonces, porque me gustaría hacer una investigación, saber cómo se encuentra el archivo histórico, saber las condiciones, porque yo tengo entendido que un archivo histórico debe estar preservado de manera digital o bueno, científica, por la temperatura. No puede estar en cualquier lugar, no podemos tocarlo hacia la brava con las manos, hay que utilizar guantes. Y como es un archivo tan antiguo, ha de haber cosas muy recientes y ha de haber cosas sumamente antiguas. Lo que es muy antiguo tiene que estar bajo condiciones de temperatura, de humedad, de ciertas cosas que no sé exactamente. Y más que nada tener un control de las personas que van a hacer y tener un control. Archivo. Entonces, porque eso necesitamos saber qué está pasando. Que iba gente y decía, oiga, es que quiero saber de tal año, de tal personaje, y sacaban el archivo. Y entonces mucha gente recortaba la firma original de Don Benito Juárez o de Francisco Villa que había en los documentos que estaban ahí. O labraba la hoja completa Sí, y se la... sí. Entonces eso no era posible. Y entonces yo en una ocasión pedí permiso para que me dejaran entrar y me decía, tiene que traer guantes y cubrebocas. Entonces no sé por qué razón no pude ir, no conozco en qué condiciones se encuentra el archivo, pero me imagino que debe de tener un aparato para controlar la humedad y la temperatura. ¿En dónde está? ¿En la Tolentino? En la Tolentino, sí, ahí está. Entonces, una vez que grabamos un documental de Benito Juárez, ahí estuvimos con don Felipe Talavera, en que participamos. Un tipazo. Tuvimos algunos segmentos y él, fuimos allá a la biblioteca y ahí salió, me acuerdo que la participación de él viene con una cajita del archivo y luego ya se siente y empieza a platicar. Y pues cosas muy interesantes. Entonces, yo creo que se debe tener mucho cuidado con ese archivo. Ese archivo se pierde, se echa a perder y se pierde la historia. Hay que digitalizarlo, ¿no? Exactamente, estamos preocupados porque se digitalice y nosotros pensamos al principio cuando se iba a desocupar el centro de salud de la Vicente Guerrero y Juárez, que se cambió al puente de la Avenida Juárez, donde estuvo recaudación, inclusive salió una nota que allí se iba a poner el archivo histórico. Entonces dijimos, bueno, qué bueno que sea un lugar accesible para que vaya gente, pero realmente interesada en conocer la historia de la ciudad. Así es. Entonces, ahora no sé, creo que es una oficina del registro civil, no sé qué pusieron ahí, no se le dio seguimiento a la nota, o no se siguió el proyecto de hacer ahí el archivo histórico. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese archivo porque si se pierde la historia de la ciudad. Y es algo muy, muy importante, muy valioso. En el tema que estábamos con el día de hoy, gimnasios, estadios, el Benito Juárez en los 80 se inaugura, ¿verdad? Ese le toca en los 80 al Benito Juárez. Me acuerdo que estuvo, creo que inclusive Juan Gabriel, ¿no? Anduvo por ahí. Anduvo en una campaña. Anduvo en una campaña ahí con un empresario muy conocido y con don Chago Nieto era el candidato y bueno, se pusieron a cantar hasta con el Juan Gabriel, ¿no? Pero que yo te olvide no es tan fácil. En fin, muy interesante lo que pasó en aquellos eventos del estadio Benito Juárez. ¿Qué otros estadios tenemos aquí nada más? 20 de noviembre. Pues y el de la Carta Blanca que está en la Reforma. De béisbol, ¿verdad? Dos estadios de béisbol. El primero que estuvo allí pues era cuando
el equipo de Juárez participó en la Liga Mexicana de Béisbol, Sí, los Indios de Juárez, Ajá. que afortunadamente en 1982 logra ganar el campeonato. Pero es que resultaba muy difícil que participara un equipo de Juárez, porque en esa final participaron los Leones de Yucatán y los Indios de Juárez. Entonces en la final tenían que viajar los equipos, el de Juárez hasta Yucatán y el de Yucatán hasta Juárez. Entonces resultaba muy poco práctico y incómodo y luego muy costoso. Muy costoso, sobre todo para los empresarios. Entonces también aquí ha habido afición tanto para el básquetbol como para el fútbol, para el béisbol. El fútbol aquí nunca tuvo afición hasta antes del 85. Ajá. Ya después del 85, por los motivos que ya hemos platicado, empezaron a hacer sus... Pero antes aquí el básquetbol y el béis. Y el béisbol. ¿Se acuerda de Rarotonga? Sí, cómo no. La última vez que lo vi estaba trabajando en recaudación aquí en el puente de la Juárez. Y le pregunté, oiga, ¿usted es Rarotonga? Y se molestó. Sí, pero ya tuvo una participación muy activa, muy importante en los partidos de béisbol de cuando los Indios de Juárez. Sí, y pues ha habido otros gimnasios, nada más que estos ya son más recientes, por ejemplo el Chavira. Ignacio Chavira, en honor de un basquetbolista muy importante. Ignacio Chavira, que fue dueño también de un bar. ¿Cuál? El Ignamar. Sí, aquí en la Francisco y Madero y Galeana, sí. Sí. Todavía, ¿no? Él fue dueño de ahí del Ignamar y luego el hermano Nacho Chavira fue dueño de los Nazis. Otro. Aquí a la vuelta, aquí sí. enfrente de la cabaña. Ajá. Nacho, que está cerrado, ¿no? Ahorita. Sí, está cerrado. Y entonces Nacho Chavira, pues también un gran basquetbolista. Estuvo en Roma, ¿no? En las Olimpiadas de Roma. En las Olimpiadas. Yo lo conocí porque pues iba a llevarle licor ahí a los negocios. ¿Y tenía trofeos ahí en su bar? No, sí tenía. Entonces era un tipo muy alto y lo tenía en las manos, pero que pues para haber ido hasta Roma. Casi agarraba la bola con la mano. Sí, con la mano sí la manejaba muy fácil. Entonces, hubo gente que destacó mucho en el deporte aquí. Bertitachú, simplemente que hay un estadio en su honor, un gimnasio. Que ella participó en varias disciplinas. Jabalina y básquetbol también. Todos, ¿quién más? Algunos de ahí de Bellavista fueron basquetbolistas muy... El Cherokee, ¿no? Sí. Y Josué Neri Santos. Sí. Entonces hubo mucha... Pues eran los deportes muy que tenían mucha popularidad y había mucha afición y había mucha gente que quería participar en esos deportes. Y es que hay otra cosa, como nosotros veíamos mucha televisión americana, y ahí pues lo que rifaba era el básquetbol y el béisbol. Inclusive Juárez participó en aquella liga que había, la liga Arizona-Texas. Entonces Juárez participó en esa liga. Oiga, y el fútbol americano, hablando de eso, porque ese es algo muy gabacho, ¿aquí le pegamos al fútbol americano o no? Por ejemplo, en las preparatorias se daba mucho que había equipos de fútbol americano, pero no tiene mucha afición ni mucha popularidad el fútbol americano. Más bien era el béis. El béisbol es el único deporte que ha tenido y equipos profesionales. Sí. Nada más que por las distancias. Oiga, y ese juego tan celebrado entre los locutores y los sacerdotes, ¿no se sigue llevando a cabo ese juego? Pues yo no he visto que se mencione que... Era con fines altruistas, ¿no? Sí, lo que se recaudaba, pues iba creo que al asilo de ancianos. Sí, o al seminario, algo así. Entonces, también yo recuerdo cuando participaban en el desfile que es del Día del Limosnero. Esa no me la sabía, ¿cuál era? Era un desfile que participaban los locutores, profesionistas del deporte,
en un desfile que se disfrazaban. Por ejemplo, a mí me tocó ver a Jesús Otero Lozoya y ese me tocó verlo ahí en el Mercado Juárez. ¿Y de qué se disfrazaban? ¿De pordioseros? Pues de lo que fuera, pero era el Día del Limonero y todos andaban con un bote pidiendo apoyo para la Cruz Roja. Ah, ok, para la Cruz Roja. Eso era la finalidad del desfile del Día del Limonero. Y participaba mucha gente y andaban, desfilaban y con su bote pidiendo cooperación. Y no sé, desapareció. Igual que desapareció el banco de leche. ¿Ese qué pasa con el banco de leche? También era un banco de leche, precisamente, que se sostenía con la ayuda de la gente, ¿no? La Cámara Junior hizo un evento, se hacía cada año, donde pedían dinero para ayudarles a las madres que no tenían dinero para alimentar a sus hijos. Entonces el banco de leche pedía recursos a la población y se juntaba el dinero y hacían una lista de personas de cuántos niños y le daban la leche hasta que ya estaban grandecitos. ¿Iban a un lugar a recoger? Sí, yo creo que a la Cámara Junior. Ese evento de la Cámara Junior del Banco de Leche se hizo muchas veces allí en Muebles, Chihuahua. Ok. A un lado de la Desde ahí se transmitía. Y ahí iban cantantes, iban mucha gente, sí, ¿no? A pedir el apoyo. Era como los maratones, ¿no? Ahí en la calle Constitución ponían un tambo de 200 litros y la gente que pasaba en el carro pues sacaba unas monedas y le echaba ahí al Oye, ahorita que habló de la leche, don José Luis, a mí me tocó ya de cartón la Zaragoza y la Escobar, pero las películas yo veo en las de Cantinflas y todavía me recuerdo, es más, todavía he visto algunas casas que conservan los frascos de la leche, don José Luis. Del litro. ¿Cómo era para que no se les echara a perder? O sea, si, por ejemplo, allá en las películas de Cantinflas, pues no tienen refrigerador y llegaba el señor con su canastita con 8 o 6 botes y lo dejaba uno en cada... Y luego que, o sea... Lo que pasa es que anteriormente la familia era muy numerosa, entonces todos los frascos de leche que dejaba ahí pues se consumían en un desayuno. Oh, no había necesidad de gastar pues nada. No había necesidad de meterlo al refrigerador porque ahí en el desayuno ahí se consumía todo eran frascos de vidrio. Me imagino que esos uno los regresaba para que le volvieran a poner a uno... Pero fíjense hasta dónde llegaba la cultura de la responsabilidad. Llegaba el lechero y dejaba la cajita con los frutos en la puerta de la casa. Y ahí se quedaban y ahí permanecían. Y ahí se quedaban hasta que salían a recogerlos y ya. El periódico lo aventaban a las casas. No había rejas. O lo dejaban allá afuera. No había rejas en las casas. Y ahí se quedaba hasta que salían a recoger. Había respeto. Había respeto. Era una... Don José Luis ahorita también, yo lo invito a que deje una bicicleta con 20 cadenas y no amanece, don José. El otro día estaba viendo una casa que tenía el barandal, así como lo hemos comentado, ajá, de 1 metro de altura, que no era para seguridad. No, era de adorno. Era de adorno. Pues me encontré un barandal de 1 metro y luego le agregaron y luego arriba le pusieron alambre de púas y luego le pusieron navajas y todo. Y a ese nivel. Déjeme ver si puedo tomarle una foto a esa casa, porque me llamó la atención. Se ve el barandalito de 1 metro. Hay algo que hemos comentado en este programa y don José Luis lo ha sido muy reiterativo y coincido con él. Desde los 85, 86 en adelante, Juárez se empezó a amurallar. Empezamos a resguardarnos, a enrejar puertas, ventanas, a subirle la reja a las bardas, a las casas. O sea, se empezó a hacer un Juárez muy tipo Distrito Federal, ¿no? Así está, de que entra uno a las tiendas y luego hay una jaula para poder llegar hasta donde está el señor que cobra. Sí, ese tipo de comportamiento yo lo vi en el 77 en el DF y me llamaba la atención de que los negocios tenían sus cortinas metálicas, las casas tenían su reja, barandal, alambre de púas, alarmas, cámaras de vigilancia. Y decía yo, bueno, pues qué difícil es vivir en una ciudad así como el DF, cuando después ya nos lo llamamos para acá, que voy viendo que tenemos que vivir en las mismas condiciones. Yo no culpo a todos ni generalizo de que todo el chilango vino a ser lo mismo, porque conozco personas que vienen del DF
y vienen a trabajar, son profesionales que vienen a trabajar y que han hecho algo por Juárez, pero son un grupo muy reducido. La mayoría de ahí, a partir del 85, se dio el caso de los limpiavidrios, que llega el crucero y por más que les dicen no, y termina uno, pero es que sale peor, si les dice uno que no, le ponen la garra con aceite. Traen dos. Si les dice que sí, le echan el agua con la botella y le limpian. Si les dice que no, le echan el agua y luego con la de aceite le limpian. Peor. Fue cuando se empezó a venir aquella gente que también se para en el crucero y hace malabarismos. Sí, lo que se ve en el Distrito Federal, todo eso. Como ¿no? en la película aquella de México, ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Todo eso lo tenemos aquí en Juárez. O en Mil Usos, todo lo que veíamos en ese. Sí, entonces, ahora una casa que esté sola, se dan cuenta los malandros y al día siguiente no tiene ni tubería ni alambrado. Todo. Que se lo llevan. Hasta el sanitario se llevan todo lo desvalijan. Entonces, eso lo tenemos gracias al terremoto del 85. Eso fue lo que nos dejó para acá. Regresando al tema de los gimnasios, deportes, pues lo que decíamos, y sobre todo mucho campo llanero, ¿no? Los chavos practicaban de manera muy... Pues el más conocido, el más popular de los campos, donde estuvo la central camionera aquí en la Paseo Triunfo y López Mateos. Ahí era un campo llanero. Sí, todo eso, desde la López Mateos hasta el Adolfo de la Huerta. Ah, hijo, era bastante. Y de la Paseo Triunfo a la Vicente Guerrero. Había varios campos, pero la gente hacía esos campitos de béisbol. Ahí jugaban. En ese espacio. Y la gente ya terminando se iba al rugby y al tepache que estaba ahí en la Vicente Guerrero. ¿Cuál era? Un carrito que hacía un tepache y un rugby, pero muy sabroso. Ya estaba el Bronquito, ya estaba, ¿verdad? Ya, sí, el Bronquito y Kilómetro 4, pues estaban ahí donde ahora está Saracho. Ese es el Kilómetro 4. El Kilómetro 4. Se cuenta a partir de Catedral, de la Plaza de Armas. Sí. Por eso, de la Plaza de Armas se cuenta todo lo que era la carretera panamericana. En la carretera panamericana empezaba ahí una avenida Las Américas. Ahí estaba el destacamento de la Federal. Ese ya era la carretera. Ya era la carretera panamericana. Pero los kilómetros se empiezan a contar a partir de la Plaza de Armas. Por eso ahí era el Kilómetro 4. El Kilómetro 10 es donde estaba el tribunal. Que es más o menos el tecnológico. El Tec de Juárez, ahí sí. estaba. El aeropuerto queda en el Kilómetro 14. Así decían los camiones que iban para allá, los Valle de Juárez. Decía Kilómetro 14. Entonces todo fue creciendo en base a esa ruta, ¿no? Así se fue creciendo. Sí, y así se fue. Y luego la López Mateos empezó a crecer como de en el 64. del Pronaf para acá, ¿verdad? Luego 64. Ya se fue para allá, para el Córdoba Américas. Exacto. Y luego después se abre la carretera Casas Grandes. Ya se le empieza a dar impulso ya para aquel lado y empieza a crecer la ciudad para ese rumbo, donde sí era posible introducir los servicios básicos. Sí, estaba en plano. Está plano. Y pues no sé, también empezó a haber la llegada de la gente cuando las maquilas, a partir del 68. Fue exactamente el boom. Que empieza a crecer la ciudad enormemente y no había casas. Ni planeación, ¿no? Fue creciendo a lo tal. Llegaba gente y en una casa habitaban 6, 7 personas y sí. Pues era muy difícil, pero se vivió porque aquí había trabajo y allá para el resto de la República no. Vamos a dedicarle también, don José Luis, un programa especial al transporte, cómo fue evolucionando el transporte y a las maquiladoras, cómo fue creciendo las maquiladoras, cómo se fueron dando, cómo era el transporte de personal. Y las ruteras cómo empezaron, ¿se acuerda? Eran viles carros, primero empezaron con carros. Pues precisamente en este mes cumple un aniversario más de la iniciación del servicio de ruteo. Con el señor Catarino Gámez, ¿no? Gámez pues empezó, la primera ruta empieza el 19 de mayo de 1969. Uy, pues es reciente, en estos momentos vamos a cumplir próximamente. Sí, se va a cumplir años.
una de las condiciones para poder otorgar el permiso para que empiece a trabajar el ruteo es de que van a andar en constante movimiento. Carros de 4 puertas y que nada más van a poder bajarse por el lado del copiloto. Ok. Pero en un momento estuvo muy bien pensado de que iba a ser siempre una un circuito, ruta, no tener terminales y carros. Cobran un peso cuando empezó. Entonces fue muy atractivo el servicio y ganó mucha demanda porque el camión pues batallaba, a veces pasaba muy lleno o se tardaba en llegar. Y la ruta se paraba en la esquina y en un minuto llegaba el carro y se iba. Siempre andaban en movimiento. Entonces fue muy atractivo ese servicio. Después ya se fue del carro, se fueron a las camionetas, a las Benz, que entraban ahí agachados. Y luego les hicieron una modificación, ¿no? Que las ampliaron así para ver. Que de todos iban, en los cuates muy altos, de todos iban encorvados, ¿no? Pero ya de perdida, sí. Y pues aquí para poder controlar el servicio del transporte, pues hay leyes, hay reglamentos, pero nunca se cumplen. ¿Qué ha pasado ahora cuando la pandemia, que se les prohibió que se llenaran las rutas? Y no iban hasta el gorro. La gente no hace caso. En primer lugar porque llegan tarde al trabajo o porque vienen de la escuela, vienen cansados y aunque ya la ruta vaya y ellos se suben y pasan las rutas llenas. Sí. Anteriormente yo les platico que cuando la ciudad era muy pequeña, pues había 3 líneas de transporte. ¿El parque cárcel? No. Puede ser una ruta. El servicio de transporte lo daba, por ejemplo, Líneas de Juárez, que eran Líneas de Juárez. Los camiones que traen una franja anaranjada. Esos daban servicio de la 16 de septiembre hacia el norte. Nada más. Todo ese espacio era de ellos. Transportes Urbanos daba el servicio de la 16 de septiembre hacia el sur. Y la circunvalación ocupaba las 2 áreas. Pero en el circunvalar nada más. No se daba vueltas. A mí me tocó ir en la circunvalación al seguro y luego daba la vuelta. Era lo que era la colina progresista. Daba vuelta lo que es ahorita el circuito donde está la Cruz Roja. El centro cívico. La vuelta ya por ICB. Ajá. El IMIP. Y va a dar acá la López Mateos. Y salía López Mateos. A mí me tocó esa era la ruta de la circunvalación. Entonces abarcaba los 2 espacios, de la 16 hacia el sur y hacia el norte. Lo que pasa es que desaparece la circunvalación porque cuando le tocaba ir para allá, para el rumbo de La Obrera, las colonias de por allá por el viaducto, pues tenía que estar reparando la tapicería cada 8 días, embalándolos con las navajas. Le tasajeaban todo el... Entonces no le resultó al dueño de circunvalación tener ese medio de transporte porque cada 8 días se están reparando los asientos, ¿no? Oiga, Parque Cárcel, entonces el Parque Cárcel que... Bueno, el Parque Cárcel daba el servicio Líneas de Juárez y transportes urbanos. Una semana, por ejemplo, el Líneas de Juárez se venía por la 16, llegaba al Parque Borunda y se regresaba por la Vicente Guerrero, y llegaban a la cárcel. Y transportes urbanos era al revés, una semana cada uno, la misma ruta, de la cárcel al parque, Vicente Guerrero y 16 de septiembre. Pero una semana se turnaban a hacer ese recorrido. Y no se cambiaban la ruta. Sí, pero porque hacían el recorrido. ¿De cuál era la familia Carrón? ¿De cuál era dueño? Carrón, de Líneas de Juárez. Que era la que decía usted que hacia el norte. ¿Y esa cuál es el recorrido? ¿Por dónde se iba? ¿Por dónde iba el camión? Nomás siendo norte, acuérdense que había la Altavista, había una línea que venía al seguro. Uh-huh. Y todo lo que fuera hacia al lado norte era lo que daba servicio en Líneas de Juárez. Y transportes urbanos, yo me acuerdo el que iba allá para la cervecería,
se llamaba precisamente cervecería por cervecería o cervecería por hipódromo, porque ese tenía su terminal. La primera terminal de la ruta que iba para allá, para ese rumbo, estaba en la calle Ejido y Colombia. Ahí llegaba el camión. Ya para allá pues tenían que caminar a pie. Y luego después la recorrieron a la Colombia y Reforma. Después se recorre con el tiempo y hacen la terminal en la calle Chihuahua y Porfirio Díaz, ahí donde estaba la delegación de policía número 4. Después entra en funcionamiento los anexas del Toro Campo, anexos por 28, por Insurgente, ya era Insurgente, ya no era calle Hipódromo, era Insurgentes, y ya no era cervecería, era Reforma. Entonces empezaron los anexas, que se iban por la Reforma, agarraron la Sanders, y luego en la aceitera empezaron por la 28. Y se iban hasta lo que era la calle Nueva, que ahorita es la Plutarco Díaz Calles, daba vuelta ahí hacia el norte de la calle Nueva, y luego agarraba la calzada del Valle. Okay. Y la otra pues era al revés, era la... En un sentido y en el otro. Sí, la 28. Y entonces así empezó a crecer el transporte. Ya después, ya con las rutas, se fueron eliminando esos transportistas. Ya desaparecen transportes urbanos y desaparecen... Líneas de Juárez también, líneas ¿verdad? de Juárez. Y empiezan las rutas Pero entonces todo detonó un 19 de mayo. 19 de mayo del 69, es cuando ya le dieron la autorización a Catarino Danos Campos ahí en Chihuahua, que dicen, tenga, aquí está ya la autorización, ya pueden empezar a trabajar, y empiezan con sus carritos a trabajar. Se pensó, y él decía, don Catarino decía, es que hay mucha gente del medio que son choferes y necesitan trabajar. Entonces, bueno, pues por eso les dieron la autorización. ¿Y qué pasa con el tiempo? Pues muchos acapararon permisos de rutas y ahora los rentan. ¿Sabes que yo te lo rento? A mí nomás me das 2,000 pesos. Tú sabes cómo le haces. Ahora nos tocó, cuando hacemos los recorridos, rentamos una ruta, era con la que íbamos a Samalayuca. Me decía, mira, a mí nada más me llenas el camión de diésel y yo te cobro tanto por el día. Y ya hasta ahí. Entonces muchas veces nos tocó llegar a la casa del dueño del camión. Aquí está lo de la renta y ya lo que me paguen es para mí y todo. Y un chorro de camiones ahí, me imagino, ¿no? Sí, entonces ahora un solo dueño tiene varios camiones y lo que hace es que los renta. Como las cantinas. Lo mismo. También. Acuérdate que Chito Aguilera, el señor Maynes, tenían muchas cantinas. Las tenían rentadas y él nomás llegaba y tú no vas a dar tanto por día, por semana. Pues las estaciones de radio también hay muchas que están rentadas. Se rentan las concesiones. Sí. Es otro de los... En teoría todo funciona muy bien. Pero ¿y en la práctica? En la práctica. Saludos a Roberto Cisneros, saludos a don Francisco Muela, y nos está escuchando desde Chihuahua. Roberto, saludotes, Roberto. Ahí nos traes un souvenir de allá de Chihuahua. ¿Cómo está el clima por allá? Me imagino que caluroso igual que aquí. ¿Algo más, don José Luis, que nos quiera compartir en este día? Ya se nos pasó 2 minutitos. No, pues ya nada más que pues los invitamos a que se unan al grupo. Juárez de ayer. El Juárez de ayer, y pues por ahí estamos pendientes. Parece que nadie se interesa por hacer el recorrido. Hay que irnos de vagos, ¿no? Sí, pues un día, no sé, entre semana, un fin de semana. Yo quiero llevarlos allá a la casa donde fue el bar de Doña Amparo. Y luego, pues, ojalá y pudiéramos subir aquí en las instalaciones donde fue el Hotel Juárez, que ahorita está abandonado. Porque de allá de arriba, o si no, ahí de arriba del edificio Martino, para ver el panorama de la ciudad y poderles decir, allá está esto, está aquello, y pues que conozcan ya sobre la marcha la historia de la ciudad. Así es.
Pues también yo creo que vamos a preparar uno desde aquí, desde la terraza de la galería, ¿no? También. Para estar viendo ahí todo lo que pasa aquí. Hay mucha historia. De la gente que quiera venir, ya empezar a decirles, Así aquí es. se vea, por ejemplo, donde estuvo el Fuerte Hidalgo. Sí. Y Aquí no, luego lo tenemos. no, esa fue la guarnición. No, el Fuerte Hidalgo donde está la escuela, la técnica. No, y entonces lo que tuvimos aquí fue el La campamento guarnición de la plaza. No, y el campamento de Villa, ¿no? Aquí luego. Sí, aquí donde está la Nelson, ahí estuvo la casa. La casa. El cuartel de Villa estuvo en la Miguel de Ahumada y Vicente Guerrero. Ok. Ahí estuvo. Y entonces aquí lo que estuvo fue la casa. La casa, De aquí, Villa. era una casa de 2 aguas. Ok. Sí, hay una foto que tenemos en el grupo donde está Juan N. Medina, está Fierro. El señor de los muéganos y el señor de las malteadas. Saludos hasta Playa del Carmen con Luis Vázquez. Un saludote, mi hermano. Saludos hasta allá, hasta los amigos de Playa del Carmen. Un abrazo al señor Vázquez. Un saludote y un agradecimiento por su gentileza. Y bueno, señores, es tiempo de irnos, don José Luis. Muchas gracias por su espacio que nos da tan generoso a la historia de Ciudad Juárez. Léanos el día de hoy, en el Diario de Juárez estamos hablando precisamente de las bases para elegir al nuevo cronista de la ciudad. Y bueno, gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el viernes próximo, este viernes será la universidad, arranca la universidad en Ciudad Juárez y esperemos que sea todo un éxito. Han estado haciendo muchos preparativos, nosotros esperamos que de veras les vaya muy bien y que sea todo un éxito para los deportistas de todo el país, más de 9,000 estudiantes universitarios aquí en Ciudad Juárez. Ojalá y sea una estancia muy productiva y sobre todo con muy buenos resultados y que se lleven una impresión de Ciudad Juárez inmejorable. Y bueno, también gracias a nuestros amigos de Del Río, bueno, porque hoy, en este miércoles, ¿para qué está tu día? Porque el mío está para consentirme y ser feliz, pasarla increíble, y por eso llego a Del Río, por los productos que necesito para disfrutar de esos momentos con Del Río. Este miércoles está para todo lo que quieras. Y bueno, únete a la comunidad de Facebook de Del Río, dándole like para que seas parte de la comunidad Del Río MX, no te quedes fuera. Don José Luis, muchas gracias y saludos al señor Yepo, un saludote ahí a nuestros amigos de la fiesta. Esperemos que próximamente ya lo abran, y de la nueva central que se come riquísimo. Y también un saludo a nuestros amigos de Saúl, también ahí pues hay que ir a darle una vuelta también. A don Saúl, ahí nos vemos por ahí el sábado. Una foto de un carro Ford 31. Wow. Que llevaron allá a la fiesta y